Muy bien, familias con futuro. Estaba inspirado mirando la luna y se me ocurrió ese título, celebración del Día del Niño como una pausa para recalibrar la educación. Nosotros sin duda siempre tenemos que hacer una pausa de cómo estamos transitando nuestros hogares, qué estamos enseñando, cómo lo estamos enseñando, qué tenemos que aprender de adultos, porque siempre hay que aprender. Yo estoy suscrito a un canal en YouTube que es Aprendiendo de Grande. O sea, siempre hay que aprender para ser mejores padres, mejores abuelos que también educan. Amén. Porque a veces los abuelos dejan, o no. Pero también educan. Mi abuela fue la que generó en mí, ahora está pasando un mal momento, pero generó en mí el celo por la palabra de Dios, a pesar de su poca educación. Yo era chiquito, no tenía padres cristianos, pero mi abuela me abría una Biblia grande así, que me asustaba, y me leía. ¿Sí? Entonces, este texto es muy conocido, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Pero nosotros, y yo quiero reflexionar de varias cosas, muchos textos de la Biblia, nosotros los interpretamos con la cabeza del siglo en que vivimos. Cada uno de nosotros tiene un concepto de lo que es un niño, ¿sí? De lo que es un camino y de lo que es instruir. Y nosotros cuando vamos a leer la Biblia, leemos este texto con ese concepto que tenemos, que en su gran mayoría es bueno, pero que no es preciso en lo que Salomón quiso decir cuando dijo esto. Las palabras para los hebreos eran muy diferentes a lo que nosotros hoy interpretamos las que están ahí. Para colmo de males, tenemos también una cultura o una tradición evangélica, buena y mala. Hemos tomado cosas como verdad absoluta cuando no lo son y creemos que si yo vengo, y debo hacerlo, debo traer a mi hijo a la casa de Dios todos los domingos para que escuche la palabra, que con solo eso ya lo estoy educando en las cosas de Dios. ¿Sí? Ahora, Salomón no se estaba refiriendo a instruir al niño en el camino de Dios y cuando ese niño crezca no se va a apartar del camino de Dios. No estaba hablando de eso. Si usted lee ese texto con esa mentalidad, está torciendo el concepto original que quiso dar Salomón. No quiso hablar de eso. Claro, nosotros, el camino, claro, Jesús es el camino, y aun cuando fui viejo no se apartará de él. Acá tenemos una promesa de que si le enseñamos a un chiquito, cuando sea grande, va a seguir en los caminos de Dios. ¿Sí? Eso no es lo que dice el texto. Perdón por frustrar un poquito. Cuando está hablando acá Salomón, está hablando de varias palabras. Y vamos a ver eso. Lo primero es la palabra instruir. Otras traducciones usan dirigir o educar. Pero la palabra original para instruir es paladar. Paladar. Encías. Encía. Instruir es encías. Se maneja con la idea que tenían las parteras en aquel tiempo de que ellas, cuando nacían un niño recién nacido, quien estuvo en el parto y Dios le dio la fortaleza para permanecer en pie. A mí, cuando estaba, perdón por esta confesión, porque estaba por nacer mi hijo, dice, si usted se desmaya, a nosotros no nos interesa. La madre es lo importante. Gracias. Usted va a ver sangre, todo así. La partera agarraba jugos de dátiles y en aquel país no es caro, y le masajeaba las encías para limpieza, pero también para generar el sentido de chupar. Es decir, le estaba enseñando de recién nacido para aprender, para enseñarle a amamantar.
esa función de la partera la toma Salomón y dice, eso es lo que hay que hacer cuando estamos educando. Desarrollar sed en nuestros hijos por las cosas. Algunos de nosotros como papás y mamás no tenemos pasión por algunas cosas. No venimos con pasión del trabajo y nos sentamos en un sillón con pasión. Vine de trabajar, qué lástima que dejé el trabajo. Y los hijos ven lo que sus padres les pasa en el trabajo, lo perciben, ven y escuchan lo que sus padres dicen en función de las cosas de la vida, ¿sí? Y yo he tenido maestros bíblicos que no me desarrollaron sed por Dios, aunque me enseñaron la Biblia. Y he tenido maestros bíblicos que me daban ganas de seguir escuchando porque tenían una pasión y una frescura. Entonces acá Salomón está diciendo, vos vas a ser padre y madre y vos tenés que tener la capacidad de tener pasión, de saber dirigir, de desarrollar sed en tu hijo, para que ese hijo va creciendo, diga, vale la pena casarse, vale la pena trabajar, vale la pena ir a la casa de Dios, vale la pena ser honesto, vale la pena todo eso. ¿Por qué? Porque sus padres le transmitieron esa sed. Entonces no está hablando acá de instruir con un lápiz en la mano o una tiza, ¿sí? Escribiendo cosas en un pizarrón. Perdón por la antigüedad. Está hablando de personas que desarrollan en sus hijos esa sed. Una palabra que aparece ahí es niño. Nosotros tenemos el concepto de niño, ¿sí? Sabemos lo que es un niño. El mismo concepto está en la Biblia, pero también para los hebreos el niño era el recién destetado. Dice que, por ejemplo, yo no sé ahora qué están recomendando los pediatras, hasta qué edad hay que darle leche, no sé, conozco. Pero los árabes le dan hasta los 10 años, por ejemplo. En la época. Cuando se habla de Samuel, dice que Ana lo destetó y lo llevó al templo, tenía como 12, o sea que estamos hablando de tiro largo. Tiro largo. El niño, para el concepto hebreo, era el que llegó hasta ese momento y cuando era destetado dejaba de ser niño. Y había una fiesta, y ahí tenemos a Abraham que celebra la fiesta del destete, dejó de la leche, todo se festejaba, los hebreos festejaban todo. Pero el niño era el que vivía en el techo de los padres. Una vez que dejaba la casa de los padres y formaba su propia familia, dejaba de ser niño. ¿Sí? Entonces cuando nosotros decimos, instruye al niño en tu camino, instruye al niño. Mientras esté bajo tu responsabilidad, tenés que instruir. Pues ya es adolescente. Pues ya es grande. Según nuestra sociedad, a los 16 años, 17 años podés manejar, con permiso, a los 18 ya sos adulto y todo lo demás. Podés votar. Yo vi una foto que mandaron una joven de acá. Mi primera votación, pobrecita, dije yo. Y sacaron la foto. Pero para ellos, la adultez entraba cuando vos dejabas la casa. Entonces, cuando está hablando de instruir al niño, se está refiriendo a las personas que están bajo tu responsabilidad. Hay algunos padres y madres que siguen instruyendo después que se casan. Por eso, cuando a mí me toca hacer un casamiento y están los padres acá, digo, esta es la mía. Dejarás, lo miro a los dos pollitos mojados que están enfrente, dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Y lo miro así con los ojos así grandes, ¿viste? Lo que Dios unió, que ningún hombre lo separe. Amén. Que no se metan los suegros, los padres en la casa. Ya la etapa de instrucción se cerró. Se cerró. No estoy diciendo que no des más consejos, estoy diciendo de instruir. ¿Se entiende? Entonces acá Salomón estaba pensando en eso.
desarrollar sed, un niño es el que está bajo mi responsabilidad. Y después dice en su camino. Esto es interesante. Cuando habla de en, es en cooperación, o sea, cooperamos, padre y madre, cooperamos, pero dice ahí su camino. Vuelvo de nuevo a purificar el concepto. No está hablando acá del camino de Dios que hay que educar, aunque hay que hacerlo, pero no es la intención de Salomón. Acá está hablando del camino de ese niño. Está hablando acá de que como padre y madre yo debo estudiar a mis hijos. Si tengo uno, lo debo estudiar. Si tengo más de uno, los tengo que estudiar para saber caminos, características que tienen. ¿Qué características tienen mis hijos? Alguno tiene, y vos estás estudiando. Cuando vos ves que empezás a hablar con tu hijo y lo ves, tiene una habilidad para cosas manuales. Ah, ese es su camino. ¿Sí? Y uno lo ve que es un bocho para las cosas de computación. Yo siempre llamo a mi hijo Facundo cuando tengo un problema en la computación. O sea, papá, déjame estudiar. Todos los días me llama. ¿Por qué? Porque para eso, ¿sí? Característica. Y yo como padre, ¿qué tengo que hacer? Tengo que agarrar y darle todas las posibilidades para que ese camino que ya viene con él se pueda desarrollar. No es mi camino, padre. No es tengo que instruir al niño en mi camino. Yo deseo que vos seas un médico. Yo deseo que vos sigas con la ferretería. Yo deseo que vos, ¿qué otra cosa? A ver, confiese. Yo deseo que vos... Ese es tu camino, papá. No es el camino del hijo. Entonces yo como padre tengo que estudiar. Y en ese estudio debo ver el temperamento, las maneras, los modos de ser. Hay 3 cosas y hasta 4 que me asombran y no alcanzo a comprender. El camino del águila en el cielo, el camino de la víbora en la roca, el camino de un barco en alta mar y el camino del hombre en la mujer. ¿Qué está diciendo acá? Que el águila tiene un camino y la víbora tiene otro. El águila está en el cielo y la víbora está en las rocas. Entonces, ¿cuál es el camino de tu hijo? ¿Qué cosas fuertes tiene? El domingo pasado yo estaba acá, salí un poco ahí, estaba sentado y ahí estaba un niño. Entonces se sentó y le pregunté qué está estudiando y todo eso. Y yo le dije 2 cosas. Hacé lo que a vos te gusta y lo que vos tenés como característica fuerte. Me miró y me dijo, falta mucho para eso. Pero le dije por lo menos. ¿Cuál es el camino? Bueno, ¿en qué cosas soy bueno? Entonces acá está, vamos a una familia. Jacob le gustaba estar en casa, con la mamá, ¿sí? Se conocía toda la serie de Netflix. Mientras el otro Esaú iba al puerto, carreaba cosas, pues le era forzudo, ¿sí? Y gran error, porque Jacob está conmigo, la mamá le agarró más afecto que al otro que se iba a casar. Entonces se hizo compinche con Jacob y el otro le gustaba a Esaú porque le traía... ¿Y a quién no le gusta con los precios de la carne? Que venga con un... Traje una vaca. ¿Cuánto pagaste? Nada. Yo lo quiero, ese hijo. ¿O no? Entonces, ¿qué pasó? Y el papá, Esaú. Ahí tenés 2 cosas. Preferencia. Ahí tenés diferencias de hijos. Entonces, si tenés más de uno, tenés que estudiarlo. Hay una paráfrasis que hice con esto, le metí también en las cosas espirituales acá para que quede más completa, que es, cultiva una sed
instruye al niño en su camino. Cultiva una sed, despierta un hambre, fomenta un apetito por las cosas espirituales en las vidas de tus hijos de cualquier edad, mientras vivan bajo tu techo, y hazlo de acuerdo con sus inclinaciones, disciplinando la desobediencia y el mal, mientras que a la vez afirmas y estimula lo bueno, lo artístico y lo hermoso. Conforme los hijos van llegando a ser adultos, sus caminos estarán dirigidos. Cuando fuere viejo no se apartará de él. Sus caminos no estarán dirigidos en forma directa hacia el Salvador y andando en la soberanía del Señor. Entonces, errores que cometemos: preferencia, enfoques idénticos en la educación. Creemos que los dos hijos son iguales y no es así. Algunos de los hijos vos le advertís y no lo hace más. Y al otro vos le advertís y le advertís y no. Y tiene que ir por otro lado la cosa. Entonces, verlos idénticos es un error. Comparar para manipular, para mover al rebelde a la bondad. Tenés que ser como Margarita. Mira cómo es Margarita. Para que el otro se conmueva y se acerque a ser como Margarita. No. Y aún en su vejez no lo abandonará. Ahora, ¿qué es viejo para la Biblia? Para nosotros un viejo es, no lo digo. No lo digo para salir bien de este lugar. Pero cada uno le vino una cosa a la cabeza de lo que es un viejo. Aunque es difícil definir la vejez hoy, porque el otro día estaba en la pista y pasó una mujer yo le daba más de 70, corriendo y me pasó. Y a mí me dicen, algunos me dicen, Luisito, sí, pero me pasó la de 76. Y la mujer, y no paraba, ¿eh? Entonces, ¿qué es ser viejo? Para el hebreo, es el que le sale pelo en la barba. Es decir, cuando el varón empezaba a tener barba, ese es un viejo. Cuando aún dice, a los niños se les conoce por su modo de actuar y su conducta, eso no, pura y recta. A los niños se les conoce por su modo de actuar. Los oídos para oír, los ojos para ver, ambos son regalos del Señor. ¿Qué está queriendo decir acá? Que vos tenés que observar, porque cuando fuere viejo, ya es el momento, ya cuando llegó a la adolescencia, a la juventud, ya es el momento de enseñar otras cosas. Y ya ahí es difícil algunas cosas de la niñez enseñar, inculcar, cuando se nos pasó. Entonces, cuando fuere viejo, él va a seguir por esa característica. Si vos estás alentando a tu hijo para que desarrolle esa habilidad que vos la estás viendo, ese potencial que Dios le dio, porque el hogar debe ser un estímulo del potencial que tiene el hijo. ¿Sí? Vos lo estás ayudando, le estás dando herramientas. Cuando va creciendo ya la adolescencia, la juventud, entra a la facultad y todo lo demás, no se apartará de ese camino. ¿De qué camino? De lo que característica que él tiene. Yo una vez conté acá de un amigo mío de mi edad que le entregó al padre, le puso el diploma de médico y le dijo, acá tenés lo que vos querías, ahora yo voy a estudiar lo que a mí me gusta. Ese no es el camino, instruir en el camino. Entonces, oídos para oír y los ojos para ver. ¿Qué es lo que vos escuchás de tus hijos? ¿De qué hablan? ¿Qué es lo que transmiten? Tenés que oír y escuchar. Para eso sos papá. No estamos nosotros para pasar el rato con ellos nada más. Estamos para observar. ¿Sí? Su comportamiento, su modo de actuar. ¿En qué cosas yo tengo que redirigir porque está equivocado? ¿Y en qué cosas yo debo estimular y darle pie para eso? ¿Sí? Una de las jóvenes que estaba en la iglesia en Uruguay quería ser maestra.
Y el padre, que es amigo mío, le dijo, no seas maestra, te vas a morir de hambre. Y la hija le dijo, pues yo quiero ser maestra. Te lo vuelvo a decir. ¿No? Hoy, esa chica enseña en un colegio, es directora, ¿sí?, de una institución, prepara y escribe materiales cristianos para la enseñanza bíblica. Y hoy, el otro día hablé con el papá, y el papá está orgulloso. Y dijo, yo me equivoqué, porque aunque no tiene mucha plata, mi hija es feliz. Eso es el camino. ¿Sí? Y no estamos tarde para eso. Y por eso hablamos de recalibrar. Porque los simples y los jóvenes pueden llegar a ser sabios y entendidos. Hay esperanza, dice Salomón. Porque estamos en un lugar, acá, todo lo que estamos acá, somos imperfectos. Somos padres y madres imperfectos. Quiere decir que no nos amarguemos porque nos hemos equivocado. Siempre hay momento para rectificar. Siempre. Escucha a Israel, el Señor es nuestro Dios. Solamente el Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Debes comprometerte con todo tu ser a cumplir cada uno de estos mandatos que hoy te entrego. Repítelos a tus hijos. Una y otra vez. Habla de ellos en tus conversaciones, cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino. El mejor momento para mí de transmitir verdad cristiana es viendo películas. Mis hijos. Porque yo soy un predicador y yo vi una película y la veo, de acá puedo sacar algo, siempre. Y ahí estamos hablando y dice, ¿vos viste esa conducta? Y empezamos a hablar. O cuando va al partido de básquet y vuelve y perdieron, hablamos sobre la frustración. ¿Por qué? Habla con ellos cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino. Cuando te acuestes y cuando te levantes. Biblia por todos lados. Desarrolla sed. Hacelo bien. Átalas a tus manos y llévalas sobre la frente como un recordatorio. Escríbelas en los marcos de la entrada de tu casa y sobre las puertas de la ciudad. Durante muchos años, 10 años más o menos, yo tenía un cuadro que decía, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Entonces yo cada vez que me dormía, miraba para ahí y veía el cartelito. Y fue trabajando ese cartel 10 años, porque no quería cambiar el cartelito. Había que pagar otro. Y veía el cartelito. Y eso fue trabajando dentro mío. Y venía y cuando me acostaba miraba el cartelito y decía, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Estaba ahí el cartel. Por eso habla acá de lo visual. Átalas en tu mano. Escribos en la marca de la entrada de tu casa y sobre las puertas de la ciudad. Y instruye es también reprender. Y acá está el momento difícil. Reprender en la Biblia no es gritar. Amén. Reprender en la Biblia es argumentar y convencer con los valores de que esa conducta no le hace bien. Argumentar y convencer. Por lo tanto, primer secreto de la Biblia, la disciplina y los límites hacen más felices a los niños. El que escatima la vara odia a su hijo. Mas el que lo ama, lo disciplina con diligencia. Hay algo acá, premios y castigos, hay algo acá que dice la Biblia que debemos hacer, porque en algunas personas la educación va viendo por ahí. Hay límites que respetar. La vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergüenza a su madre. Había un psicólogo que sacó una nueva psicología que es déjalo ser. ¿Conocían la psicología de déjalo ser?
Si tiene ganas de seguir pegándole a la pared, rompiendo todo, déjalo. Si tiene ganas de seguir rompiendo todos sus juguetes, déjalo y comprale otro. Vos déjalo ser. Después escribió un libro que estaba arrepentido de lo que dijo. Muy bien. La palabra dice, el muchacho consentido avergonzará a su madre. Y algunos tenemos enfermedad de amor, y espero que entendamos eso. La enfermedad de amor es dar más allá de lo bíblico, evitar esas cosas que limitan, que hacen que nuestros hijos se pongan como locos o lloren, o si son adolescentes se enojen, o si son jóvenes pegan un portazo, no sé. Pero el límite sano hay que poner. El que ama a su hijo lo hace, dice Salomón. El que detiene la disciplina aborrece a su hijo. Mas el que lo ama, desde temprano, lo corrige. Está hablando Salomón varias veces sobre el peor momento de la educación, que es la indulgencia. Meterlo en una computadora o meterlo en mirar una cosa de dibujito porque está muy cargoso y yo tengo que hacer otras cosas. Otro tipo de atajos. Acá está hablando de que debemos poner límites y que cada uno de nosotros debe saber hacerlo. Porque la necedad está ligada al corazón del niño. ¿Qué está queriendo decir acá? Que tenemos que llegar al corazón de nuestros hijos, y no solo la conducta externa, sino llegar a lo más profundo, y que ellos vienen con una tendencia mala y una tendencia buena desde la cuna. Aunque vos lo ves chiquitito, y algunos que vemos acá que son chiquitos, digo, qué santos que son, vienen con esa tendencia. Y yo, según la palabra, debo poner disciplina para que esa tendencia mala no se desborde. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Y debo potenciar la tendencia buena, el camino. Y a veces creemos que no amamos, que no esto, lo otro, porque la tendencia mala le estamos poniendo un límite y lo vemos reaccionar, o llanto, o esto, o lo otro, cosas inmaduras reactivas, y decimos, algo dentro mío pasa, ¿sí? Entonces digo, bueno, aflojo. Y acá los abuelos tienen que ser sabios también. Ayuden en esto, por favor, abuelo. Me dijo un padre en la entrada, si vas a predicar, decí eso. Después me decís, gracias, Luis, porque lo dijiste. Ayuden con esto. Mi abuela, mi prima, que era niña, chiquitita, tiraba la comida al piso, se reía y mi abuela le ponía más. Y tiraba la comida al piso y se reía, y a la tercera vez, yo tenía 16 años, la miro, era puré, no me olvido más. La miro así y le digo, la comida no se tira al piso. Miren, la voz está, asusta. Mira, no se tira al piso. Y se pone a llorar. ¿Qué hace mi abuela? Malo. Me dice a mí malo. Malo. ¿Por qué malo? La hiciste llorar. Y tiene que llorar más de lo que está llorando para aprender. 16 años. Abuelo, ayuden con esto. Vamos a la casa de la abuela porque ahí tiramos la comida, rompemos todo y no pasa nada. Algunos están señalando a algunas abuelas acá. Nosotros no queremos la confesión sacerdotal, pero hay un confesionario acá a la vuelta si quieren. Entonces, la autoridad va por esos lados. Segunda cosa, y terminamos. Esto no es otra cosa que las que ustedes ya saben. Sé ejemplo de lo que enseña. Pablo decía, sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Pero ven cómo empieza palabras. Hay algo que tenemos que estudiar que es la asertividad. Si pueden buscar eso, ya que tenemos muchos recursos hoy en internet, busquen lo que es asertividad. Ahí enseña mucho el poder de la palabra. Tú eres, ahí la quedamos, le ponemos una etiqueta a nuestro hijo. En vez de atacar, lo más efectivo es hablar, y lo hablamos el domingo pasado eso, de cómo yo me siento con lo que mi hijo hizo.
Eso es asertividad. Es hablar desde tus emociones. Ejemplo en palabra. No me ha gustado lo que hiciste. Estoy hablando con mis emociones. La otra cosa que hacemos algunos de nosotros es, tú haces las cosas mal. Son dos cosas diferentes. Uno es asertivo y el otro es condenación. Creo que lo podrías hacer de otra manera en vez de siempre te equivocás en lo mismo. ¿Se entiende? Con las emociones negativas, estoy enojado en lugar de decir, por culpa tuya me enojé. Yo le tengo que decir algo, nadie se enoja por culpa de nadie. El enojo es una decisión. Que hay algo que yo me pone mal y después me sigo enojando, decidí. Pero no es culpa del otro, ¿eh? El otro me saca cosas mías, pero yo decidí avanzar. Me siento mal con lo que pasó. En lugar de decir, hoy es mi cumpleaños, me arruinaste el día. ¿Vieron esa frase? Para que el hijo recapacite. No. Asertividad en las palabras. Es el vulnerable. Padres y madres, me siento triste por esto. En lugar de, vos me haces sentir mal. Me siento sobrepasado, ya no sé más qué hacer. En lugar de decir, sos un rebelde, no tenés cura. Una vez estaba bajando un ascensor, vivía en Uruguay en un piso, 20 pisos, 6 apartamentos por piso, una colmena. Y en el ascensor te encontrás de todo. Y yo vivía en ascensor, 3 ascensores grandes, mucha gente, una torre gigantesca, y yo estaba bajando y una mamá, nunca me olvido eso, una mamá le dice, vos no me haces sentir orgullosa como Miguel, porque vos, y estaba hablando así, la vara de la reprensión no es eso. Y yo, que yo me meto siempre en problemas, la miré, le hice así, como diciendo, de quinta pasa a segunda, porque no compares, no ataques, no. Y los padres cuando nos enojamos, perdemos el norte. Entonces tenemos que tener esa autodisciplina. Sé ejemplo en palabras. Sé ejemplo en halagos. Mi señora en esto es espectacular. Vamos a comprarle regalo para el Día del Niño. Silvi, tiene 24 años. Ya le salió pelo en la barba. La Biblia dice que hasta esté bajo de casa, pero como viene la cosa hasta los 36 no lo sacamos de acá. Ya. Pero es el Día del Niño. Y ella dice, muy sabia, mi señora, lo tenemos que halagar, lo tenemos que entusiasmar. Y le hizo una cartita y todo eso, cosas. Y le dejó los regalos ahí en la... Bueno, hay que halagar, hay que elogiar. Hay que hablar siempre del presente. Hay que tener una conducta de ejemplo, de coherencia entre lo que digo y hago. Hay que hablar sobre hechos objetivos, no supuestos. Hay que hablar cómo me siento y hay que hablar de las consecuencias de ese hecho objetivo que la persona del niño decidió. Y hay que hablar también de la solución que le damos a esta situación. No hizo la tarea y al otro día tiene que entregar algo. Pa, me quedé sin tinta en la impresora. 11 de la noche. ¿Y qué quiere que haga? Gracias por la información. No, porque no sé qué, esta impresora de no sé qué. Mirá, le digo, ¿querés que te diga una cosa? Hecho objetivo. Dejaste para último momento. Hecho objetivo. Lo segundo, a mí me pone mal que vos estés siempre al límite con esto, porque estas son las consecuencias. Ahora vamos a buscar una solución. Y ahí empezamos las soluciones. Sé ejemplo en palabra, en conducta
en espíritu, fe y pureza. También los hijos le deben transmitir eso a los padres. Hijo que estaba enseñándole a conducir el padre, y el hijo lo corrige al padre y le dice: cuando me estás enseñando a manejar, me siento inseguro, porque vos siempre te ponés nervioso, gritás, amenazás y después dejás todo así como está. Papá, te propongo que yo vaya a una academia y aprenda con otro que no me conozca. Es bueno lo que dijo el hijo. También aprendemos los hijos asertividad. No devolviendo mal por mal ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuiste llamados para que heredases bendición, teniendo buena conciencia, para que lo que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. No te preocupes por tus hijos, no te escuchan, te observan todo el día. Instruye al niño con tu vida, con tu conducta, con tu asertividad, con tu coherencia, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Amén. Gracias, Señor, por este día. Gracias por los niños que están acá. Los bendecimos en el nombre de Jesús. Ellos son el presente de la iglesia. Ellos tienen frescura, tienen dinamismo, nos enseñan a ser felices, a disfrutar de la vida y no estar estancados por las preocupaciones. Bendecilos a ellos en un crecimiento sano en los hogares de los padres que están acá. Bendecí a los padres, bendecí a los abuelos y oramos para que este día sea muy especial para toda la familia. En nombre de Jesús, amén.